España empieza la historia. Estamos ya yendo a facturar las maletas. Es la primera vez que facturamos una maleta. Y además tenemos algunas dudas sobre los cacharritos electrónicos que podemos llevar. Aquí podéis verme llegando súper feliz al hotel, pero finalmente terminamos durmiendo en el aeropuerto. Si queréis saber el porqué, preguntadle a Elliot. No estuvo tan mal dormir en el aeropuerto porque a las pocas horas recogimos la camper justo al lado. Íbamos a ir a un súper, pero de camino hemos encontrado lugar turístico, así que vamos a hacer la primera parada. Pues hemos llegado un poquito de casualidad a uno de los puntos del Círculo Dorado, que se llama así como el puente entre continentes, porque justo es la zona donde se juntan las placas tectónicas de Euroasia y la americana. Y entonces poco a poco se van separando y se está quedando aquí un hueco. Bueno, después de un par de aventuras hemos llegado al súper, que es como un cerdo que ahorra, ¿no, Brenda? Sí. Qué cosas raras nos depara esto. La historia es que más o menos unas 1000 coronas son 6 euros y pico, con lo que el pan, 6 pavazos. Mira, estos son fideos tipo instantáneo, que son 54 coronas, que son como unos 30 y pico céntimos, o sea que hay cosas que tampoco están nada mal. Flipo la cantidad de puré de verduras que vienen en sobre, como el puré de patata, y valen como euro 20, euro 50, que tampoco es ninguna locura. Las almendras son como 700 coronas, son como unos 4 euros y pico el kilo. Red Bull, marca Red Bull, 1,34 €, 198 coronas. Cebolla, euro 20 el kilo. Aquí sí que les han fumado el wifi. Tomate, 7 pavos el kilo. Me flipan las ilustraciones de la bolsa de patatas, tío. ¿Qué mierda es esta? O sea, es que voy a probar cosas estas porque estoy ultra puto flipando, tío, lo que me gustan a mí estas cosas. Hay un montón de neveras de estas congeladas. Y yo pensaba, ¿por qué será? Pues porque no usan congelador, lo dejan todo en la calle si se están pelando de frío. Bueno, el salmón está a 22 pavos el kilo. Flipa que en vez de tener una nevera, tiene una habitación que es una nevera entera. ¿Qué te parecen los precios, Brenda? Bueno, hay de todo, ¿eh? Hay cosas que están más o menos como allí y otras súper caras. Pues yo como esta comprita, que es nada, yo creo que para una semana y poco, 120 pavos. Hemos hecho una parada técnica para comer algo y para descansar porque llevamos un tute increíble. Queríamos llegar a Thingvellir y empezar el Golden Circle hoy, pero creo que va a ser para mañana ya. Hemos parado a cocinar una tortillita en medio de la nada. ¿Dónde estamos comiendo? Estoy que me caigo, ¿eh? Y yo. Me acabo de despertar de una siesta como de 5 días, yo qué sé. No me acuerdo ni de mi nombre, ¿eh? Y hasta aquí nuestro primer día en Islandia. Estábamos tan reventados que paramos en este área.
Dinos qué te ha parecido en comentarios. Y ya sabes, si quieres saber más, síguenos y te contamos.